El odio es un factor importante en la guerra. La moral en el combate y el odio al enemigo son factores estrechamente relacionados. Para los norteamericanos, como para todo el mundo, fue relativamente fácil odiar a Hitler. Los norteamericanos hicieron muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, algunas muy buenas. Sobre Vietnam, ni buenas ni malas, apenas han podido hacer películas. A los norteamericanos les fue relativamente fácil odiar y hacer odiar a Hitler. En cambio, incluso a ellos se les hace difícil provocar el odio contra figuras como la de Ho Chi Minh, uno de los grandes héroes de todos los tiempos. ...1970... El sudeste asiático es todavía el foco principal de las guerras que se libran hoy día en el mundo. En 1954, mediante los acuerdos de Ginebra, el colonialismo francés se compromete a retirar sus tropas de Laos, Camboya y Vietnam. Vietnam es provisionalmente dividido. Las elecciones generales para reunificar el país deben celebrarse en un término de 2 años a partir de los acuerdos. Los norteamericanos rechazan la solución política. Del paralelo 17 al extremo meridional del país, la dictadura de Diem, apoyada por el imperialismo, sabotea los acuerdos, impide la celebración de elecciones y elimina físicamente a sus adversarios políticos. El pueblo de Vietnam del Sur se levanta en armas. En 1960 se crea el Frente Nacional de Liberación. El imperialismo norteamericano desata la guerra más cruel que recuerda la historia. Vietnam del Sur, 171.665 kilómetros cuadrados, 16 millones de habitantes, capital, Saigón. Después de 10 años de guerra sin poder derrotar al pueblo de Vietnam del Sur, el imperialismo decide llevar la guerra al norte. República Democrática de Vietnam, 164.103 kilómetros cuadrados, 17 millones de habitantes, capital, Hanoi. 7 de febrero de 1965, el imperialismo norteamericano ataca a la República Democrática de Vietnam. Se inicia la guerra de destrucción en el norte. El señor Robert S. McNamara, ministro de Defensa del gobierno del presidente Lyndon B. Johnson, en su declaración hecha ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado el 25 de agosto de 1967, precisa los objetivos de la guerra contra la República Democrática de Vietnam. En 1964 hay 30.000 norteamericanos en Vietnam. En 1965, 185.000 están listos para entrar en acción. Más de la mitad de la Fuerza Aérea Táctica de los Estados Unidos es movilizada y una cantidad considerable de la Fuerza Aérea Estratégica. Toda la 7ª Flota y parte de la 6ª se ponen en acción. Es reforzada la artillería de las bases cercanas al paralelo 17. Las bases y los aeropuertos mayores y más modernos del sudeste asiático van a ser utilizados. De Okinawa a Vietnam, 6 horas. De Guam, 11 horas. De Tailandia, 3 horas. Vietnam del Norte tiene forma de cacerola o de sartén. Los norteamericanos declaran que su objetivo es agarrar el sartén por el mango. La escalada va a comenzar, pues, por esa región que se conoce militarmente con el nombre de la Cuarta Zona. El 7 de febrero de 1965 se produce el primer ataque a la ciudad de Hoc Ça, en la región especial de Vinh Linh. Los aviones vienen por 3 direcciones distintas, desde el mar, desde el sur y desde Tailandia. A las 2 de la tarde comienza el ataque. 32 aviones norteamericanos cruzan el cielo de la ciudad de Hoc Ça. Aviones F-101, AT-6 y T-28 lanzan 180 bombas explosivas y numerosos rockets.
batalla se concentra fundamentalmente en una zona de 900 metros cuadrados. El enemigo logra destruir el teatro popular de la ciudad y las escuelas de segundo y tercer ciclos. Los vietnamitas derriban 4 aviones, 2 T-28, un F-101 y un AT-6. El ataque dura 2 horas. El 3 de agosto de 1965, el Frente Nacional de Liberación pide oficialmente ayuda a la República Democrática de Vietnam. La escalada aumenta. En pocas semanas el fuego cubre toda la cuarta zona. La batalla por las comunicaciones se hace ahora decisiva. Los estimados de inteligencia sugieren que la cantidad de materiales que se suministra del exterior es muy pequeña, dice el señor McNamara en su informe al Senado. La cifra reportada, añade, es significativamente inferior a 100 toneladas por día, una cantidad que puede transportarse con unos cuantos camiones. Este es el pequeño tráfico de materiales que estamos tratando de impedir que entre en Vietnam del Sur a través de medios que tienen una capacidad muchísimo mayor que la cantidad que hemos mencionado. El napalm entra en acción. Comienza el punto más alto en la escalada del genocidio. Las incineradoras yanquis, a diferencia de las de los nazis, son portátiles y más baratas. El actual napalm, llamado Napalm B, inventado por los científicos de la Eglin Air Force Base, es mucho más pegajoso que el utilizado en Corea. El moderno napalm puede alcanzar temperaturas de hasta 2000 grados. El fuego causado por napalm se distingue por el amarillo de la llama que va acompañada de una densa humareda negra. No se debe recurrir al agua para extinguirlo, ya que ésta puede propagarlo y avivarlo aún más. Se puede tapar la llama con arena o barro. También es necesario taparse la boca y la nariz o tenderse boca abajo a fin de no aspirar el monóxido de carbono que despide la llama. Cuando hay gotas de napalm ardiendo adheridas a la piel, no se debe intentar desprenderlas con las uñas, ni apagar la llama con la mano, pues así se corre el peligro de extenderlas a otras partes del cuerpo. A finales de 1965, los yanquis comienzan a atacar el noroeste de Vietnam. La más moderna fábrica de fertilizantes nitrogenados es bombardeada.
así como la más importante fábrica de textiles. El combinado siderometalúrgico de Tai Nguyen, construido en 4 años, del 61 al 64, con 34 edificios y un área de 20 kilómetros cuadrados, es bombardeado también. 20.000 obreros residían alrededor de la fábrica. Ya no se trata de cortar la ayuda al sur, sino de destruir y dislocar toda la economía del país. Antes de comenzar en 1965 la guerra en el norte, el imperialismo ha desarrollado la guerra especial en el sur, es decir, la ayuda y el asesoramiento técnico-militar al régimen del sur. El crecimiento y la combatividad del frente hacen fracasar este objetivo. Antes de comenzar en 1965 la guerra en el norte, el imperialismo crea en el sur las llamadas aldeas estratégicas, con el propósito de impedir la ayuda campesina al Frente Nacional de Liberación. Este objetivo también fracasa. Es lógico que las fuerzas del régimen del sur pierdan la fe en sus asesores y se desmoralicen. El imperialismo se justifica diciendo que es la ayuda del norte lo que ha impedido el triunfo de su guerra especial. Decide entonces hacer la guerra al norte. Pero poco después, el señor McNamara, como ya hemos visto, admite que la ayuda del norte es muy pequeña. Y cuando al enemigo se le hace una fuerte resistencia y se le destruyen sus mejores argumentos, entonces se vuelve sanguinario. Un testimonio. En 1956 me detuvieron en un autobús por hablar con los pasajeros. Había comenzado la campaña anticomunista y se obligó a divorciarse a todas las mujeres cuyos maridos, en virtud de los acuerdos de Ginebra, se habían reagrupado en el norte. En la cárcel me encontré mujeres mutiladas con botellas rotas introducidas en la vagina. El primer día me hicieron comparecer ante un oficial. Primero me apalearon con estacas cuadradas en los pechos y la espalda. La primera sesión duró 1 hora. Al descolgarme no podía tenerme en pie. Me desnudaron y me ataron a una mesa. Me taparon la boca y la nariz con un paño. Me introdujeron tubos de caucho en la boca y nariz y abrieron el paso de agua. El estómago se me fue dilatando. Así durante 40 minutos. Perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, estaban oprimiendo mi vientre y sacudiendo mi cabeza con violencia. El agua salía por la boca y la nariz y se derramaba por todo el suelo. Es un testimonio de la compañera Nguyen Thi To, de la provincia de Thu Dan Mot, al norte de Saigón. Como ese existen muchísimos. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que la masacre de Son My no es lo excepcional, sino lo habitual en esta guerra. El imperialismo entra en su fase más despiadada e irracional. Lo ideal y cómodo es la llamada guerra especial, en la que según los yanquis los nativos pelean contra los nativos, mientras ellos se mantienen solo como asesores. Cuando se ven obligados a intervenir directamente y hacer lo que ellos llaman la guerra local, necesitan de una victoria rápida y fulminante, porque la simple prolongación de la guerra local es su fracaso definitivo. La prolongación de dicha guerra pone al descubierto todas sus cartas, se hace evidente la americanización de la guerra, se pone de manifiesto ante la opinión mundial su agresión directa. Empieza a revelarse el verdadero y único motivo de la guerra. El enemigo se desespera, no razona. Es nuestra ventaja, pero también su salvajismo. Defendemos el mundo libre de la agresión comunista es una consigna que solo le va sirviendo para tranquilizar su conciencia. Y esa es la causa por la cual todavía puede desatar la crueldad con cierta fuerza. En 1966, armas típicamente genocidas comienzan a ser utilizadas en la República Democrática de Vietnam. De las armas típicamente genocidas, tal vez las bombas antipersonales sean las más conocidas. La bomba tipo guayaba es una de ellas. Su objetivo, la población civil. Las bombas madres pueden ser lanzadas a una altura de 800 a 1500 metros y abarcar un espacio de 800 a 1000 metros. Se utilizan preferentemente en los momentos en que la población civil está ocupada en tareas de escombreo o apagando incendios provocados por los bombardeos convencionales.
El carpintero Tan, de la provincia de Habak, 49 años de edad. Durante la guerra, Tan tenía la tarea de observar el cielo. Explica que en ese lugar había entonces una pequeña cabaña con un teléfono del que se valía para avisar cuando venían los aviones. Había además un refugio y la plancha de una bomba que le servía, golpeándola con un martillo, para avisar también a la población. Tan sabe que un radar lo hace mejor que él, pero no había radar. Además, él tiene una ventaja sobre el radar. Él puede informar cuáles bombas no han explotado. Y ese es otro oficio que desarrolló durante la guerra el carpintero Tan. La primera vez que Tan se encontró con una bomba antipersonal de las llamadas Guayaba, se asustó como todo el mundo. Después, trató de ver cómo la desactivaba. Primero trató de moverla, para cerciorarse de que no explotaba con el movimiento. Después, decidió cogerla con sus propias manos. Él la pone entre la cáscara de arroz para evitar que al transportarla se corra. El segundo problema que se planteó Tan fue el de abrirla para conocer su mecanismo. Había observado que el abono químico o las pilas viejas corroen el metal. Decidió coger una hoja de plátano y una pila ya sulfatada y hacer un experimento. La dejó allí 7 días con 7 noches, al cabo de los cuales, efectivamente, el metal cedió ante el ácido. Después de esto, Tan le perdió el respeto a las bombas Guayaba. Llegó a enfrentarse con una bomba madre y logró encontrar un procedimiento para desactivarla sin riesgo alguno. Para que todo el mundo pudiera hacerlas explotar sin peligro alguno, hizo todavía otro experimento. Desde luego, esto que vamos a ver es solo un pequeño ejemplo. En la realidad se hace un hoyo en la tierra con el fondo mucho más ancho que la boca. Se colocan hojas secas y ramas y después se depositan con cuidado las bombas, y así tantos pisos como lo permitan las dimensiones del hueco. Al final se le prende fuego, nos colocamos a una distancia prudente de unos 30 metros y esperamos a que exploten las bombas. Pero todavía faltaba una cosa, saber si después de las explosiones quedaba alguna bomba sin explotar. Con paciencia y dedicación, Tan logró averiguar que cada bomba produce 2 explosiones. Y así fue como Tan, carpintero de la provincia de Habak, inventó un sistema para hacer explotar las bombas Guayaba. Un sistema sencillo, barato y al alcance de todos. ¿Por qué hacerle pagar al norte un precio alto por una ayuda que ellos mismos confiesan que es muy pequeña? En 1954 los vietnamitas se liberan del colonialismo francés. En 1954 la República Democrática de Vietnam empieza a liberarse de la pobreza. En 10 años, de 1954 a 1964, se hace muy evidente el desarrollo que se va operando en el país. En 1965 el enemigo inicia la guerra en el norte. Quiere reducir a cero el esfuerzo de esos 10 años. El verdadero objetivo de llevar la guerra al norte es destruir el desarrollo socialista de la República Democrática de Vietnam. Por eso borran el paralelo 17 y hacen en los 2 Vietnam una sola guerra. Están dispuestos a hacerles pagar un precio bien alto tanto a los movimientos de liberación como a los países que escogen la vía de desarrollo socialista. Los imperialistas no han renunciado a su propósito de liquidar el campo socialista. Su guerra a los movimientos de liberación es también su guerra al campo socialista, y ese es el verdadero objetivo de la guerra.
Ese es el objetivo que han tratado de ocultar con la guerra especial y que se les va descubriendo con la prolongación de la guerra local. La Fuerza Aérea es hasta ahora una ventaja del enemigo. Mediante el uso de la Fuerza Aérea logran un máximo de destrucción con un mínimo de riesgo. La aviación enemiga se plantea diferentes objetivos. En Vietnam, por ejemplo, la nacionalidad Kinh, que es el 85% de la población, constituye pues la mayoría vietnamita. Pero en Vietnam existen otras 64 nacionalidades conocidas con el nombre de minorías nacionales. Las principales son los Tho del norte, los Thai y los Meo del noroeste, los Muon inmediatamente al sur del delta del Río Rojo y los diversos grupos llamados tradicionalmente Moi de los altiplanos del centro. El enemigo ha bombardeado estas minorías para tratar de separarlas por medio del terror del resto de la población y del gobierno central. Una de las maniobras más ridículas de la aviación es la de bombardearnos con bienes de consumo para intentar desmoralizar a la población y romper su unidad. Los vietnamitas han logrado derribar muchos aviones a punta de fusil. Al principio nadie creía que esto fuera posible. No es fácil. Hay que conocer los aviones por su silueta, por el ruido de sus motores, hay que conocer la velocidad que llevan. Después de esto hay muchas técnicas. Por ejemplo, la aviación suele hacer corredores aéreos. Hay que observar sus entradas y salidas para poder precisar la posición desde la cual se debe disparar. También se le puede poner algún cebo, quemar algunas ramas que hagan humo, disfrazar palos que parezcan desde el aire una batería, etc. Si el avión se mueve horizontal a nosotros, hay que apuntarle entre 8 y 10 veces su tamaño por delante de él. Si el avión viene en picada hacia nosotros, hay que dispararle justo unos momentos antes de que levante vuelo. Lo cierto es que los vietnamitas han demostrado que con valor y buen pulso, una simple bala de pocos centavos puede derribar aparatos que cuestan millones de dólares. Por otra parte, el fuego de la fusilería, aun cuando no dé en el blanco, obliga al avión a remontar vuelo y ponerse entonces al alcance de la cohetería. En Vietnam, la jornada de trabajo es de 6:30 a 11 de la mañana y de 2 a 5:30 de la tarde. A las 12 del día, los vietnamitas suelen dormir la siesta. En las horas del mediodía, los norteamericanos suelen bombardear. El sol favorece la visibilidad de arriba hacia abajo y la entorpece de abajo hacia arriba. El enemigo siempre se ve en la necesidad de requerir una victoria militar rápida. Los vietnamitas afirman que en la guerra nunca se debe tener prisa. Hanoi, capital de la República Democrática de Vietnam. 1 millón de habitantes. El enemigo amenaza con bombardear la ciudad. El 17 de abril de 1966 se produce el primer ataque a la periferia. El 2 de diciembre de 1966 es bombardeado el centro de la ciudad de Hanoi. A diferencia de otros gobiernos que en la Segunda Guerra Mundial capitularon ante los nazis con tal de salvar las capitales de sus respectivos países, los vietnamitas responden.
Hanoi logra derribar 258 aviones. Durante los 4 años de guerra, los vietnamitas destruyen una parte importante de las fuerzas estratégicas de la aviación norteamericana, 3.243 aviones en total. El enemigo bombardea repetidamente la ciudad. Solo quedaron 5 objetivos sin atacar: la fábrica de motores diésel, el aeropuerto internacional, la estación de ferrocarril, el Hospital 101 y el Hospital Bien Cho. Durante los 4 años de la escalada, de 1965 a 1968, los yanquis aumentaron considerablemente sus efectivos militares, sin contar los 35.000 efectivos de la séptima flota. De 1965 al 66, el imperialismo gasta en la guerra de Vietnam $13.000 millones. Del 66 al 67, $19.000 millones. Del 67 al 68, $30.000 millones. Aproximadamente $70 millones cada día. Para arrasar una aldea de pocas chozas, los yanquis utilizan aviones que valen $15 millones, sin contar los 50.000 que cuesta el entrenamiento de cada piloto. El portaaviones de donde salen esos aviones cuesta más de 300 millones y requiere $150.000 diarios en gastos de funcionamiento. En 1965, solo en los Estados Unidos, 20.000 manifestantes contra la guerra en Vietnam. En 1968, 500.000. En el mundo entero, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam crecen durante estos 4 años de escalada. Vietnam hace posible radicalizar los partidos y movimientos revolucionarios del mundo entero. Principios de 1968, el Frente desarrolla una ofensiva que conmueve al mundo entero. Se producen levantamientos populares en todo Vietnam del Sur. Las acciones abarcan numerosos centros de importancia: Hue, Cholon, Kon Tum. Hasta en la propia capital, Saigón, el enemigo, solo del 5 al 9 de mayo, pierde 7.500 hombres y valiosas posiciones. Khe Sanh, a 35 kilómetros del paralelo 17, es una de las bases más poderosas del imperialismo en Vietnam. Se va a librar allí una de las batallas más importantes de esta guerra.
A finales de enero de 1968, las FARC inician el sitio de Khe Sanh. El enemigo, por su parte, ha tomado todas las medidas para defender la base a cualquier precio. Khe Sanh o Tacón está protegida por otras dos bases importantes, Huon Hoa y Lang Bai, además de otras fortificaciones que la rodean. El objetivo de las fuerzas patrióticas es llegar al mismo corazón de Khe Sanh. A finales de enero y principios de febrero, las posiciones claves de Lang Bai y Huon Hoa caen en poder de las fuerzas patrióticas. El 18 de marzo, el presidente Johnson declara: nadie se equivoque, nosotros venceremos. Ese mismo día 18, las FARC lanzan 500 obuses sobre la propia base de Khe Sanh. 5 de abril, en Washington se estudia una vez más la manera de librar a Khe Sanh del cerco. A principios del mes de junio, las condiciones se van creando para el enfrentamiento final. Johnson ha comprometido el honor de los infantes de marina exigiéndoles que no se retiren de Khe Sanh. Las fuerzas patrióticas, por su parte, están decididas a tomar la base. A principios de junio se inician los combates finales. De junio, la colina 635 es asaltada, 150 soldados enemigos son aniquilados. 15 de junio, la colina 690 cae en poder de la FARC. 28 de junio, en las colinas 845, 832, 689 y 652, el enemigo sufre más de un centenar de bajas. El 7 de julio, la situación en Khe Sanh es desesperada. Los helicópteros tratan de evacuar a los soldados norteamericanos. Finalmente, las colinas 845, 832, 471 y 522 que defendían la posición central de Khe Sanh caen en manos de la FARC. El 9 de julio, después de 170 días de sitio, Khe Sanh o su base principal, Tacón, es tomada por las fuerzas del Frente Nacional de Liberación. En 170 días el enemigo ha perdido 17.000 hombres, 480 aviones y helicópteros, centenares de vehículos terrestres, 60 cañones y morteros pesados, millares de armas de todo tipo. A principios de 1970, un grupo de cineastas cubanos recorre la Cuarta Zona, sin duda la región más castigada por la guerra. Desde el cese parcial del fuego, el 31 de marzo de 1968, hasta octubre del mismo año, el imperialismo limita la guerra a la Cuarta Zona, es decir, entre los paralelos 20 y 17. En 1964, ante el fracaso de la guerra especial en el sur, se niega a las soluciones políticas y lleva la guerra al norte. Ante el fracaso de la guerra en todo Vietnam, se niega también a las soluciones políticas y lleva la guerra a Laos y ahora a Camboya. Es evidente que no le interesan las soluciones políticas. El cese parcial del fuego en marzo del 68 es su fracaso, pero es también la manera de persistir en sus objetivos. En esta Cuarta Zona va a concentrar ahora el poder de fuego utilizado anteriormente
en todo el territorio de la República Democrática de Vietnam. El 11 de febrero de 1970 salimos de Hanoi, primera ciudad visitada, Ninh Binh, conocida como la capital católica de Vietnam. ¿Cuándo fue construida la catedral? Cái nhà thờ chính xây dựng lúc nào? Năm 1894. En 1894. ¿Cuántas iglesias hay en esta zona? Ở vùng này có bao nhiêu nhà thờ? 118 nhà thờ. 118 iglesias. ¿Quiénes introducen en Vietnam el catolicismo? Ai là những người truyền cái đạo Gia Tô vào Việt Nam? Người Bồ Nha đầu tiên. Portugueses. ¿Cuál fue la iglesia más bombardeada? Cái nhà thờ nào là bị bỏ bom ác liệt nhất? Nhà thờ Đức Bà Cứu Giúp. Iglesia Madre. ¿Cuántas veces la bombardearon? Bỏ bao nhiêu lần? Hơn 30 lần. Más de 30 veces. Usted es sacerdote de la religión católica. Cụ là linh mục ở vùng này phải? Phải. El próximo punto del viaje es la provincia de Gean. Al llegar nos sorprende una explosión en el río. La alcanzamos a ver, pero no tenemos tiempo de filmarla. Nos explican que es una de las bombas magnéticas que todavía quedan en el río sin explotar. Los vietnamitas tienen muchas maneras de rehacer rápidamente los puentes destruidos, pero también utilizan la navegación para que no se paralicen las comunicaciones. Los grandes sampanes o los ferries son lo ideal, ya que permiten transportar cargas muy pesadas. Estas embarcaciones han sido también fuertemente bombardeadas.
El enemigo ha lanzado, además, bombas magnéticas que quedan en el fondo del río en espera de que pasen las embarcaciones para explotar. Hay muchas formas de evitarlas y abrir caminos limpios de una orilla a la otra. Por ejemplo, puede hacerse pasar delante del ferry un pequeño bote cargado de hierros viejos. Si en el camino hay alguna bomba magnética, será esta vieja balsa la que explote. Es una fórmula sencilla, aunque no evita totalmente el peligro. Binh, capital de la provincia de Gyeongsang. Binh, 72.000 habitantes. Fuerza de trabajo, obreros, campesinos, artesanos. Producción principal, arroz. Fábricas, una de reparación de locomotoras y vagones, una de fósforos y una planta eléctrica. Esta central eléctrica fue construida después de 1954. Con esta central entra por primera vez la electricidad en la provincia. Recibió 300 ataques aéreos y numerosos cañonazos de la séptima flota. El 1 de junio de 1965 sufrió el primer ataque con más de 100 toneladas de bombas. La fábrica no detuvo en ningún momento la producción durante los 4 años de guerra. Frente del edificio donde estaba instalada la Comisión Internacional de los Acuerdos de Ginebra. Binh, 7.413 incursiones aéreas, 14.481 bombas explosivas, 2.673 bombas de tiempo de todos los tipos, 159.950 bombas antipersonales, 909 rockets, 549 cohetes, 944 obuses de grueso calibre. Binh, 149 aviones enemigos derribados, numerosos pilotos capturados. Nguyen Ngoc Thai capturó, junto con otros compañeros, al teniente coronel Koskei el 6 de septiembre de 1968. Thai tenía entonces 19 años. Él explica que la mayoría de los pilotos han sido capturados de día, pero asegura que esto no es ninguna regla. Lo mismo pueden capturarse de día que de noche. El suyo, por ejemplo, lo capturó de noche. Vieron cuando el piloto cayó en la otra orilla del río. Como es natural, el bombardeo era intenso. Cuando un piloto cae, es frecuente que bombardeen en una circunferencia alrededor de él para impedir que alguien pueda acercársele. Por eso hay que tener mucho cuidado y a la vez no perder tiempo alguno para evitar que puedan rescatarlo. Por otra parte, agrega Thai, acercándose lo más posible al área del piloto, se evita el riesgo de las bombas explosivas. Una vez salvado el espacio de las bombas explosivas, se presenta otro peligro, las bombas antipersonales. Para proteger al piloto, los aviones riegan alrededor de este bombas antipersonales. Para este segundo obstáculo, dice Thai, usamos chalecos y sombreros de paja de arroz. Entonces, sin dejar de tomar todas las precauciones que sean necesarias, nos acercamos definitivamente al piloto. Los pilotos tienen una pistola para defenderse y una para hacer señales luminosas. Esto, desde luego, cuando no se han fracturado en la caída. La señal luminosa sirve para que la vean los aviones, pero nosotros también la vemos. Tuve que hacerle un disparo para inutilizarle el brazo con el que empuñaba la otra pistola.
A partir de ese momento hay que andar muy rápido. Ellos llevan siempre 2 equipos electrónicos en los brazos y un micrófono en el pecho para comunicarse con el helicóptero. Pero no resulta difícil desconectarlos. Después mis compañeros y yo nos lo llevamos preso. Ah, dice, se me olvida algo. A veces viene el helicóptero a rescatarlo. Lo mejor es mantenerse junto al piloto, bien pegado a él. Es nuestra mejor protección. No pueden disparar sin correr el riesgo de herirlo a él también. No hay un sistema único para capturar pilotos. Es bueno también saber algunas palabras en inglés. Por ejemplo, go home y... ¿Cómo? Tiquimón. Tiquimón. Ah, stick 'em up. Manos arriba. Please, your name, rank, serial number. My name is Paul Gordon Brown, First Lieutenant, United States Marine Corps, service number 094576. I am Roger Dean Ingvelson. I'm a major in the United States Air Force. My serial number is FR 30713. Where were you from back in the United States? My hometown is Newton, Massachusetts, just outside of Boston. I'm from Austin, Minnesota. When were you shot down and what brought you down? I was shot down on July 25th, 1968, and I believe it was 37 millimeter anti-aircraft artillery fire. I was shot down on the 28th of May, 1968. And again, I'm not sure. However, I think it was 37 millimeter anti-aircraft fire also. That is to say, after the limited bombing was announced, both of you were still assigned to fly combat missions in North Vietnam. Was it so? Yes, sir. Yes, sir. I also. Which was your take-off base? My takeoff base was Chu Lai in South Vietnam. I took off from Korat Royal Thai Air Force Base, Thailand. What type of aircraft did you fly when you were brought down? I was flying an A-6A Intruder attack aircraft. I was a bombardier navigator on board this 2-man aircraft. I flew the F-105D, single-seat fighter bomber. Do you know about the limited bombing? Yes, sir. On March 31st, 1968, President Johnson was forced to limit the bombing of the Democratic Republic of Vietnam to 3 provinces and the Vinh Linh area. I think there was several reasons for him making this decision. One, I believe he was forced to make this decision because of the world public opinion putting a pressure on him to stop the bombing of the DRVN. Another reason possibly was due to the tremendous losses of aircraft and pilots he was suffering. And also, I'm sure the great PLAF victories in South Vietnam due to the 1968 spring offensives forced him to change his tactics in the north. And this limited bombing statement
at first appeared to be a de-escalation of the war. However, I think it was more of an escalation because more bombing sorties were flown per day in this small area than had been flown per day throughout the entire DRVN previously. La próxima ciudad del recorrido es Ha Tinh, donde se encuentra el famoso paisaje lunar. Provincia de Ha Tinh, 6.800 kilómetros cuadrados. Estratégica encrucijada de caminos. La batalla más importante por las comunicaciones tuvo lugar en esta provincia, 21.000 veces bombardeada. Objetivo: convertir toda la región en una zona pantanosa. El paisaje lunar se forma en la región de Don Loc, punto central en la encrucijada de caminos. Los norteamericanos destruyen la carretera. Los vietnamitas la vuelven a construir. El 60% de los bombardeos se concentra en las comunicaciones, el 40% en objetivos civiles. Bombardean sistemáticamente, rítmicamente, para provocar una guerra de nervios. Aprovechan el viento laotino, extremadamente caluroso, para lanzar las bombas de napalm. Arrasan la capital y 8 ciudades. Los 258 pueblos de la provincia son bombardeados. 100.000 hectáreas de tierra y numerosos diques son destruidos. Consigna del enemigo: atacar el estómago para rendir al pueblo. De día no había puentes. De noche aparecían subterráneos o en pontones. El paisaje lunar se va formando no obstante el esfuerzo por mantener las comunicaciones. El pueblo se organiza de la forma siguiente. Cada aldea es responsable de reparar su propio camino, de recuperar los bienes de camiones atascados o inutilizados, de señalar las bombas que no han explotado. Los hombres al frente, las mujeres a la producción. Los ancianos se ocupan de la casa, los niños de recoger ramas para camuflar a los soldados. El paisaje lunar llega a alcanzar una extensión equivalente a 8 aldeas, pero las comunicaciones no se paralizan. Ha Tinh fue la única provincia de la República Democrática de Vietnam que obtuvo la bandera del transporte. I'd like to take this opportunity to send a message to my family. They are Mr. and Mrs. Thomas G. Brown, 248 Tremont Street, Newton, Massachusetts, 02158. Hi, everyone. I hope you are in good health. I am doing fine. We have had a real mild winter this year. Happy Easter to all of you. Please say hello to my friends at the Presbyterian Church, especially the minister. Dear Jackie, Craig, Mom, and all, a happy and blessed Easter to all of you. I hope and pray that you're all well and happy. I'm fine and good health and fit as can be. Chim kêu ven rừng suối gọi ta lên đường nắng chiếu hai vai, hoa mi vàng chen lá nguy trang. Sương đêm mưa đầm non dài, ta xuyên rừng theo giải phóng quân. Tam, 19 años. Su misión durante la guerra era vigilar dónde caían las bombas que no explotaban, para después correr a señalarlas con una banderita de papel.
A quien pasara a pie un solo día por el paisaje lunar se le consideraba un héroe. Tam estuvo 50 días con 50 noches. Bien, pregúntale cuál es su color preferido. ¿En la guerra o en la paz? ¿Cómo en la guerra o en la paz? Bueno, pregúntale, por ejemplo, en la guerra. Sí. Thế trong chiến tranh ấy, ó thích màu nào nhất? Trong chiến tranh thì thích màu xanh nhất. En la guerra le gusta el color verde. Y en la paz, por ejemplo. Thế trong hòa bình? Màu đỏ sẫm, trong hòa bình thích màu đỏ sẫm nhất. En la paz, en color rojo oscuro. ¿Y cuál ha sido el día más feliz de su vida? Trong cuộc sống ấy thì ó đã có một cái ngày nào đó cảm thấy hạnh phúc nhất. Trong cuộc sống mà ngày nào là hạnh phúc nhất là cái ngày mà tôi được tuyên dương anh hùng. El día en que fue mencionada como una heroína del ejército popular. Uh-huh. ¿Y qué le gusta más a ella, el canto o el baile? Ó thích hát hay là thích múa? Thích hát. Le gusta cantar más. Ella sabe que los yanquis llegaron a la luna. Ó có biết tin là người Mỹ lên mặt trăng? Có nghe tin. Oyó. ¿Y qué le parece esa noticia? Ó có nghĩ gì về cái tin tức ấy? Có nghe tin nhưng mà không nghĩ gì về cái tin tức ấy cả. Chỉ là làm công tác để chồng mình chồng nữa chứ tin đó không suy nghĩ gì đến. No ha pensado nada. Dedica su trabajo a la lucha anti-norteamericana. En algunos países las muchachas suelen tenerle miedo a las ranas, a los ratones. ¿Ella qué le tiene miedo? Ở một số nước thì các ó thường là sợ ếch và sợ chuột. Thì ó sợ con vật gì? Sợ vật thì nói chung là các cái loài vật biết thì không sợ, chỉ là con hổ trong rừng ấy chưa biết thì là sợ. Solamente al tigre. Ella tiene miedo. Nos acercamos a la provincia de Quang Binh, donde hace apenas unas semanas, violando el cese total del fuego, los yanquis han bombardeado de nuevo. Los vietnamitas lograron derribarles 3 aviones. Desde este momento decidimos, por si acaso, mantener listas las cámaras todo el tiempo. Entre las provincias de Ha Tinh y Quang Binh se encuentran unas puertas construidas en tiempos remotos. Tradicionalmente el viajero se detiene allí para observar el paisaje. Se les conoce con el nombre de las puertas del cielo. A la entrada de la ciudad de Don Hoi también hay unas puertas. Don Hoi también es una ciudad totalmente arrasada, con una característica especial. Todavía le quedan algunas bombas sin explotar. Febrero 17 de 1965, 6º día de las fiestas del Tet. 160 formaciones de aviones cubrieron el cielo de Don Hoi. La ciudad de Don Hoi era la capital de la provincia de Quang Binh. Binh, ¿cómo se llama ella? Tên nó là gì? Nguyễn Thị Tư. ¿Y qué edad tiene? Năm nay bao nhiêu tuổi? 15. 15 años. ¿Cuál fue exactamente la fecha en? Oye, Jerónimo, hazme un favor, mira a ver si Miguel averigua esas explosiones que estamos sintiendo, ¿de dónde son? ¿Cuántos aviones la atacaron, Binh? Mấy chiếc máy bay nó đến bắn phá? 4. 4. ¿Y qué fue lo que le dispararon? Cái máy bay nó là ném bom và bắn phá rồi những cái loại đạn gì?
bom sạt thương rục rải thời đàn 2 mm. Bombas antipersonales rojas y disparos de cañones en 20 milímetros de calibre. ¿Y no tuvieron tiempo a escapar? Thế lúc bây giờ thì Paul và các bạn không có thời gian để ẩn nấp. Bắn bất thình lình. Sí, ¿Tuvieron tiempo a escapar? no. Ah, no tuvieron tiempo a escapar. ¿Por qué no tuvieron tiempo a escapar? Vì sao mà lại không ẩn nấp được? Bắn bất thình lình. Porque bombardearon aviones sorpresivamente. Entonces, Julio, dice Chi que las explosiones son bombardeos en los alrededores de la frontera con Laos, a 20 kilómetros de aquí. Dice también que la explosión fuerte esa que vimos más cerquita es producto de los aviones de reconocimiento que rompen la barrera del sonido. ¿había reconocimiento por aquí? Sí, por encima de la provincia. Jerónimo, ¿tú crees que esté registrando la grabadora de esas explosiones? Sí, mira, esta misma lo dije. Oye, Miguel, de todas maneras, dile a Luis que prepare la cámara por si acaso. ¿Cuál fue bien el resultado del ataque? Và hậu quả của trận ném bom như thế nào? Chết 1, bị thương 1, còn 1 không. Uno murió, ella perdió 2 piernas y otro le salvó. ¿Y otro se salvó? Sí, se salvó. En la actualidad, ¿qué hace ella bien? Hiện nay họ làm gì? Con học. Está estudiando. La rama más importante de la medicina durante la guerra es la cirugía. Todos los trabajadores de la salud pública tienen que adquirir conocimientos elementales de cirugía. El pueblo tiene que participar masivamente en la medicina preventiva, en los primeros auxilios, en la prevención de epidemias. El hospital, subterráneo o semisubterráneo, no abandona su territorio. Se descentraliza dividiéndose en pequeñas secciones. La descentralización obedece a razones de seguridad, a las dificultades del transporte y al aumento de las necesidades del servicio. Las quemaduras con fósforo blanco pueden ser aliviadas con agua de cal. La cal puede encontrarse en todo el territorio de Vietnam. Las soluciones tienen que plantearse siempre al alcance de todos y con recursos que se encuentren a nivel nacional. Es necesario saber hacer uso de la medicina tradicional, hierbas, raíces, etc. El autoabastecimiento se vuelve indispensable. Nada justifica bombardear un hospital. El imperialismo se plantea 2 objetivos. 1. Impedir la asistencia a los heridos de guerra. 2. Infectar a la población dispersando a quienes padecen enfermedades contagiosas. En un tiempo se dijo que los imperialistas bombardeaban los hospitales por equivocación, porque estos no tenían la marca de la Cruz Roja. Los vietnamitas la pintaron bien visible, pero enseguida decidieron quitarla, porque se convencieron de que las cruces facilitaban aún más los blancos a los agresores. Batería de muchachas en la aldea costera de Gut Thuy. Esta aldea sufrió 2.500 ataques aéreos y fue atacada 253 veces por la 7ª Flota. El 20 de noviembre de 1967 se creó la batería femenina con cañones de 85 milímetros. Las muchachas participaron en 4 combates e hicieron blanco en 4 barcos de la 7ª Flota.
el 013, el 917, el 762 y el 712. Dile que cojan a la cámara, dile que miren por ahí. Sí, ¿qué dice? ¿Qué es lo que ven? ¿El paisaje? ¿Está bonito? ¿Qué pasa? Un cañón es más peligroso que una cámara, señores. Quien maneja un cañón puede manejar una cámara. Vamos a hacer una cosa. Preparen ustedes mismas la escena. Yo voy a ir un momento aquí cerca de la aldea de pescadores. Hagan una escena mostrando todo lo que hay que hacer antes de disparar el cañón. ¿De acuerdo? Vuelvo enseguida. Aldea de pescadores de Cam Nuon, provincia de Ha Tinh. 59 bombas por persona. Producción fundamental, pesca y sal. Fábricas, una de ropa y 2 centros de producción de salsa de pescado. Además, varios molinos de piedra para casas y caminos. Aldea de pescadores de Cam Nuon, provincia de Ha Tinh. Objetivo militar: ninguno. ¿Qué es lo primero que ocurre antes de disparar el cañón? El mar. Después que ocurre, Vin. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Se saca la caja, de la caja se saca la bala. ¿Qué más? Dime, Vin. El disparo, acción, fuego. Edad promedio, 18 años. La región especial de Vinh Linh es la zona fronteriza de la República Democrática de Vietnam con Vietnam del Sur. Vinh Linh es un pedazo de la provincia de Quang Tri, dividida por el paralelo 17. A un lado y al otro del paralelo, 5 kilómetros de zona desmilitarizada. Al oeste de Vinh Linh, Laos. Cerca del paralelo, las bases norteamericanas. En el mar, la 7ª flota. Hoc Sa es la capital de la región. En Vinh Linh existe todavía la guerra. El imperialismo viola sistemáticamente el espacio aéreo y el cese total del fuego. En Vinh Linh oiríamos constantemente las explosiones de los bombardeos. Mañana, tarde y noche. El estuario, es decir, el encuentro del río Ben Hai con el Pacífico, fue el primer lugar que visitamos en Vinh Linh. Era difícil disimular la emoción, ya que por primera vez veríamos tierra del sur. El recorrido no está exento de peligros. Los aviones norteamericanos suelen darse su vuelta por esta zona que es zona desmilitarizada.
el estuario. Tierra de Vietnam del Sur, en la zona desmilitarizada. As one flies over South Vietnam, and for myself from Chu Lai to the DMZ, the coastal area is barren, sand with no growths. Inland was pockmarked. The countryside was filled with many bomb craters from the thousands of bombs dropped. The damage is quite obvious to the countryside. However, you cannot see the people and their lives below. This is imperceivable from the air. The local village outside my base was off limits to all military personnel. The chances I had then of meeting the South Vietnamese personally were taken away. Una avioneta de reconocimiento nos sorprende mientras filmamos el sur. Es inútil contar las veces que los norteamericanos violan el espacio aéreo de la República Democrática de Vietnam. Parece una avioneta inofensiva. Más adelante la veremos disparar. En esa ocasión se limitó a observarnos un rato. Nosotros a ella también. Poco después llegamos al estuario. Desde aquí suelen verse los barcos de la séptima flota. Hoy, bien por la bruma que hace, bien porque están ocupados en otras aguas, no los podemos ver. Nos avisan que desde las bases norteamericanas han bombardeado cerca de donde nos encontramos. Una persona está herida. Llegamos de noche al hospital. Es un hospital de campaña donde, como es natural, no hay muchas facilidades para la iluminación. Tiene 70 años. ¿Y se llama? Se llama Nguyen TV, tiene 70 años. El día y la hora en que fue recibida la víctima en este hospital, por favor. Bà cụ vào bệnh viện này ngày giờ nào? Vào viện lúc 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 năm 1970. A las 5:30 de la tarde del día de hoy, 26 de febrero de 1970. El 26 de febrero de 1970, a las 10:50 de la mañana, lanzaron un total de 24 obuses de 105 milímetros desde las bases enemigas de Doc Mue y Con Tien. Uno de los obuses cayó a 50 metros de la casa de la anciana, hiriéndola gravemente. Días antes, esta zona había sido bombardeada por aviones B-52. Bà cụ bị thương do mảnh pháo 105 ly, một vết thương vào màng phổi trái và một vết thương ở gò má phải. Un fragmento de proyectil 105 milímetros. Uno efectuó el pecho de la parte izquierda, entró la pleura y otro fragmento tocó la mejilla derecha. Cuando volvemos a Hoc Sa,
Ya nadie tiene ánimo para seguir desarrollando la secuencia de lo que fuera el teatro popular de la ciudad. Esa noche nos acostamos temprano. Alguien comentó: mañana el primer punto del programa será el paralelo. El día que llegamos al paralelo 17, el cañoneo desde las bases norteamericanas era intenso. Los obuses, según nos explica el compañero del puesto fronterizo, están cayendo a 400 y 300 metros. Los vuelos de reconocimiento del enemigo son constantes. Desde el puesto fronterizo hasta el propio paralelo 17 hay que hacer a pie un camino de aproximadamente 1,5 kilómetros. Se decide hacer el recorrido. Paralelo 17. Puente que unía el norte con el sur. El río Ben Hai, que coincide en esta zona con el paralelo. Las bases norteamericanas a lo lejos. Doc Mie, a 3 kilómetros, es la más próxima. El día que visitamos el paralelo, el tiempo nublado impidió que filmáramos las explosiones. Días después, desde una colina cercana, tuvimos un poco más de suerte. He aquí lo que pudimos filmar. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron lanzadas también para amedrentar a los movimientos de liberación que se estaban desarrollando en esos momentos en Asia. República Popular China, República Popular Democrática de Corea, República Democrática de Vietnam, Cuba, Argelia, y en estos momentos numerosos pueblos de Asia, África y la América Latina se levantan en armas contra el imperialismo. El imperialismo amenaza con la guerra nuclear. Su lógica es que hay que acabar con los movimientos de liberación para evitar una tercera guerra mundial. Los fabulosos 20 no fueron fabulosos para el tercer mundo.
Cuando el imperialismo habla de paz mundial, habla de paz entre los países desarrollados. Cuando habla de guerra mundial, habla de guerra entre los países desarrollados. Hasta ahora, las llamadas guerras mundiales las han provocado los capitalistas en su afán de repartirse el mundo. Ese mundo repartido no es el mundo. Ese mundo ha sido solo una parte de él. Nosotros, el tercer mundo. Esta tercera guerra mundial es una guerra de nosotros contra los capitalistas y en primer lugar contra el imperialismo norteamericano. Es también una guerra mundial porque su resultado será una repartición verdaderamente mundial. Una repartición más justa y racional, no de una parte del mundo, sino del mundo entero. El señor Nixon hace responsables a los vietnamitas de que las conversaciones en París no prosperen y anuncia medidas prácticas y concretas para lograr, por su cuenta, la paz en Vietnam. Lo práctico y lo concreto es que cuando dice que va a retirar sus tropas de Vietnam, extiende la guerra a Camboya. Lo práctico y lo concreto no es la vietnamización para evitar que mueran soldados norteamericanos. Lo práctico y lo concreto es que si estuvieran librando una guerra justa, el pueblo norteamericano no le exigiría retirarse de Vietnam, no le exigiría retirarse de toda Indochina. El señor Nixon afirma que prefiere no ser reelegido a ver a los Estados Unidos reducidos a la categoría de potencia de segundo orden. La bomba atómica no sirve para los países del tercer mundo. La bomba atómica fue inventada para una guerra entre países desarrollados. La bomba atómica fue inventada para países industrializados, para destruir grandes zonas de concentración urbana. Durante un periodo demasiado largo hemos prestado atención solamente a nuestras exigencias militares tradicionales, a las legiones de tropas dispuestas a cruzar las fronteras o a los cohetes dispuestos a ser lanzados. Palabras del señor Kennedy en abril de 1961, después de la derrota en Playa Girón. La bomba no es eficaz contra poblaciones dispersas. No proporciona una variedad de respuestas ante situaciones tácticas. No puede ser entregada a otros gobiernos sin enfrentarse a una tremenda oposición mundial. Los pueblos del tercer mundo no pueden ser intimidados por la amenaza de la devastación de sus recursos industriales. La bomba no puede ser utilizada en una guerra contra sociedades agrícolas que dependen para la producción y la defensa de unidades sociales con dimensiones de caserío. La política de la represalia masiva estaba basada en el poderío de las armas nucleares y destinada a aniquilar al sistema socialista, principalmente a la Unión Soviética. El equilibrio de las armas nucleares, así como el auge de los movimientos de liberación, han hecho ineficaz dicha estrategia. Cuando los planificadores militares de los Estados Unidos comprenden que la Tercera Guerra Mundial se libra en selvas, campos de arroz y altiplanicies de países subdesarrollados, y no en la Europa industrializada, comienzan a realizar un desesperado esfuerzo por desarrollar nuevas armas estratégicas y tácticas. Esta búsqueda de una respuesta flexible en la guerra limitada fue acelerada cuando el presidente Kennedy asumió el cargo en 1961.
Según los planes de la Casa Blanca y el Pentágono, paralelamente a la preparación para una guerra nuclear, ellos podrían desarrollar al mismo tiempo de 5 a 7 guerras especiales y 2 guerras locales. El mérito de la Unión Soviética es haberles neutralizado el poderío nuclear. El mérito de los vietnamitas es haberlos obligado a consumir, solo en Vietnam, la mayor parte de los efectivos militares destinados a las planificadas guerras limitadas. En la actualidad, los agentes de la guerra química y biológica son de gran efectividad contra poblaciones que carecen de un sistema de salud pública altamente desarrollado. Ofrecen una amplia variedad de aplicaciones, desde las medidas para controlar motines hasta epidemias fatales, y cuando se van a utilizar, pueden ser disfrazados de fenómeno natural o manejados por armas convencionales, protegiendo así a los Estados Unidos de una participación directa. Antes de 1961, el presupuesto para la guerra químico-biológica apenas alcanzaba los $35 millones anuales. Durante la administración de Kennedy, el presupuesto se eleva a $300 millones. Numerosos científicos y universidades como las de Pensilvania, Maryland, Ohio, Arizona, participan en las investigaciones básicas sobre agentes de CBW y elaboran teorías para justificar el uso de estas armas.